En Aragón hay 71 centros especiales de empleo y dan trabajo a más de 3.300 personas. Sin embargo, en octubre saltaban todas las alarmas. El Ministerio de Trabajo y de Economía Social presentaba un anteproyecto de ley que regulaba los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso para el mantenimiento del empleo estable, y en el que sorprendentemente desaparecían muchos de los incentivos que existen para la contratación de las personas con discapacidad, tanto en la empresa ordinaria como en los centros especiales de empleo. Como ya estamos más que prevenidos de que el Gobierno de España se compromete a una cosa y luego no cumple, sí que creemos necesario que estas Cortes de Aragón de manera unánime se manifiesten. Y se manifiesten en el sentido, por un lado, apoyo rotundo de todos a los centros especiales de empleo, como la mejor herramienta de políticas activas para que las personas con discapacidad puedan tener ese empleo y esa igualdad de oportunidades. En segundo lugar, manifestando nuestra más firme oposición con que haya ningún tipo de rebaja de los incentivos, con que haya ningún tipo de modificación a la baja para este tipo de entidades. Y en tercer lugar, exigiendo la retirada de ese anteproyecto de ley para su revisión y reforma. Votos a favor 30, en contra 35, ninguna abstención, por lo tanto decae dicha iniciativa.